Avanzaremos en teórico previo, hemos visto lo que es el tejido nervioso y todos sus elementos, avanzaremos en distintos órganos del sistema nervioso. La organización general del sistema nervioso, podemos hablar del sistema nervioso central, derivado casi exclusivamente del tubo neural, contiene un sistema de circulación de líquido cefalorraquídeo por dentro, está dentro del esqueleto axial, es decir, cerebro, tronco encefálico, médula espinal. Sistema nervioso periférico, nervios, ganglios y plexos, uniones sinápticas de entre terminales axónicas y, por ejemplo, músculo, glándulas, receptores sensoriales. Sistema nervioso entérico en las paredes del intestino. Hemisferios cerebrales, cuerpo calloso que los conecta, todo lo que es el tronco encefálico, un mesencéfalo, protuberancia, bulbo más por debajo, cerebelo por detrás. También podemos hablar del sistema nervioso somático, relacionado básicamente con el aparato locomotor, con la inervación motor y también con las inervaciones sensitivas. Lo constituye el sistema nervioso central, muchos componentes de los pares craneales, los nervios raquídeos. En cambio, el sistema nervioso autónomo, relacionado con las funciones vegetativas, como por ejemplo la inervación de las vísceras, gastrointestinales, bronquios, urinarias, de los vasos sanguíneos, también las relacionadas con la autonomía de la piel, como la piloerección, la temperatura de la piel, sistema nervioso simpático y parasimpático. Simpático relacionando con situaciones de defensa, de lucha, de estrés, parasimpático en situaciones de conservación de la energía. Sistema nervioso central, hemos visto en tejido nervioso que tenemos sustancia gris, donde hay somas neuronales y prolongaciones, corteza cerebral cerebelosa, núcleos, astas medulares, sustancia blanca, donde están las prolongaciones axónicas, pero no somas, y sí muchas vainas de mielina. Como para ver, acá la corteza cerebral y la sustancia blanca del cerebro, el cuerpo calloso que conecta los dos, uno de los elementos que conecta los dos hemisferios, los tálamos, el descenso, las vías piramidales. En técnica inicio, corteza cerebelosa que tiene tres capas, una más externa que otra más interna, más teñida, y todo esto que es sustancia. Las tres capas de la corteza cerebelosa. Nuevamente las tres capas de la corteza cerebral. En el cerebelo tenemos básicamente tres capas, una molecular, donde vamos a encontrar dos grandes tipos de neuronas, células estrelladas superficiales y células estrelladas profundas o en cesto, una monocapa de células de Purkinje, esta en forma de matraz, su árbol dendrítico hacia la capa molecular, su axón, que es la única diferencia del cerebelo, y finalmente la tercera capa granular, donde predominan las células grandes. En una región de la corteza cerebral, las células piramidales de la corteza cerebral. Posteriormente avanzaremos con el conocimiento de los diferentes órganos. Las meninges envuelven todo el sistema nervioso central. Encontramos pía madre más cercana al tejido nervioso, aracnoides en el medio, dura madre relacionada más cercana al hueso y al periósteo. Hay un espacio subaracnoide entre la aracnoides y la pía madre, entre la dura madre y aracnoide un espacio subdural, y entre la dura madre y el periósteo un espacio epidural. Meninges. También se habla de las más cercanas al sistema nervioso, las leptomeninges, como la pía madre y la aracnoides, y la dura madre, la más cercana al cráneo. Como punto importante, en las aracnoides hay especies de trabéculas de tejido conectivo, todas están formadas por tejido conectivo. En la aracnoide se generan trabéculas, por ahí corren los grandes senos venosos cerebrales. Y ahí tenemos la dura madre en contacto con el cráneo, la aracnoides con todas las trabéculas, en el espacio subaracnoide donde discurren los grandes senos venosos cerebrales, la pía madre más relacionada con el cerebro. Por supuesto hay una limitante glial interna. Aquí tenemos la aracnoides, el espacio subaracnoideo, que es casi virtual, pero es importante. La pía madre, bueno, finalmente la limitante glial interna.
Acá encontramos la dura madre, vemos las fibras de colágeno con su característica periodicidad actual, las células de los fibroblastos de la dura madre, todo lo que es la aracnoides, el espacio subaracnoide y las distintas trabéculas de tejido conectivo dependientes de la aracnoide. Aquí vemos las distintas meninges, todas las leptomeninges en contacto en este caso con cerebelo. Esquemáticamente tenemos las distintas regiones de la dura madre, van cambiando las formas celulares a lo largo de la dura madre, en la aracnoides con las distintas trabéculas y finalmente la pía madre. Los senos venosos discurriendo por el espacio subaracnoideo. Si bien son básicamente protectores mecánicos y protectores de los vasos, existen algunas stem cells que se pueden encontrar y pueden tener diferenciación neuronal en las meninges. Esto se ha descrito recientemente. Con respecto, hay un sistema de circulación de líquido cefalorraquídeo, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, conducto del epéndimo, agujeros de Magendie-Lutschka en el cuarto, se verá todo en anatomía. Hay regiones de producción de líquido cefalorraquídeo que se denominan plexos coroides, en tercer y cuarto ventrículo, en ventrículos laterales. Aquí tenemos toda la circulación del sistema ventricular, distintos ventrículos laterales, tercero, cuarto ventrículo, las distintas regiones, en este caso la tela coroidea o plexos coroideos en el cuarto ventrículo, en este caso entre el tronco cerebral y el cerebelo. Como se ven los plexos coroideos, son estas especies de llamadas tela coroidea, vellosidades coroideas, corresponden a células ependimarias que rodean capilares que se encuentran en su interior y se ven como si fuesen múltiples dedos. Aquí se ve más claro, aquí en este caso está un poco más hipertrofiado, pero nos sirve para estudiar su estructura, las células ependimarias, cúbicas o cilíndricas simples, algo de tejido conectivo y capilares dentro de ellos. Así es entonces la estructura de un plexo coroideo. Todas las células ependimarias, tejido conectivo que normalmente es menos de lo que se ve en esta diapositiva, capilares puede ser uno o varios, y se forma líquido cefalorraquídeo a través de un ultrafiltrado capilar. Cerebelo, vamos a estudiar sobre todo la parte histológica, sustancia gris y blanca, y vamos a ver la corteza cerebelosa y sus regiones, la sustancia blanca. Entonces, con técnica de Niesel vemos las tres capas de la corteza cerebelosa: la molecular, la monocapa de células de Purkinje no se ve demasiado, la capa de células granulares, y acá toda esta región correspondiente a sustancia blanca. La capa molecular tenemos células estrelladas superficiales y células estrelladas profundas o células en cesto. Fibras de Purkinje, una monocapa, capa granular donde hay células grano y células Golgi tipo 2. En la capa granular vamos a estudiar los glomérulos celulosos, que son estructuras multisinápticas. Hay un astrocito muy característico que es la célula de Bergman en el cerebelo, y hay otros grupos neuronales también menos caracterizados. Tenemos capa molecular, hay una monocapa de células de Purkinje que aquí no se llega a ver, y toda esta capa de células muy pequeñas son las células grano. Y esto que se ve aquí, sustancia blanca. Entonces, capa molecular, donde encontramos células estrelladas superficiales y en cesto, la monocapa de células de Purkinje, forma de matraz, el árbol dendrítico de las células de Purkinje va hacia la capa molecular, el axón cruza la capa granular y es la única eferencia de la corteza cerebelosa. Fibras paralelas que vamos a estudiar posteriormente, se pueden ver en esta zona, y múltiples células muy pequeñas que son las células grano, con algunos espacios más o menos esféricos que corresponden, en muchos casos están rodeadas de células grano que corresponden a los glomérulos celulosos. Otros son espacios de retracción. Entonces, hacia abajo vemos acá la capa molecular, la monocapa de células de Purkinje, su árbol dendrítico, múltiples células granulares en la capa granular, pero también hay algunas células más grandes con cromatina laxa y nucleolo evidente, que son las células Golgi tipo 2. Sufren ciertas modificaciones a lo largo de la edad. Acá se ve la monocapa de células de Purkinje,
entre lo que es la capa de células grano y la capa molecular. Si nosotros analizamos las células estrelladas, las dendritas son paralelas a fibras paralelas y el axón termina en las dendritas de las células de Purkinje. Si analizamos las células en cesto, las dendritas corren perpendiculares a las fibras paralelas y el axón se ramifica y forma una especie de cesta, un plexo sobre las células de Purkinje, por eso se las denomina células en cesto. Acá vemos la célula de Purkinje. La célula de Purkinje tiene su árbol dendrítico hacia la capa molecular y su axón atraviesa la capa granular. Aquí vemos neuronas grano y acá vemos el cesto que le forman las células estrelladas profundas, son células en cesto a las células de Purkinje. Vemos fibras paralelas, células de Purkinje, entonces su árbol dendrítico va hacia la capa molecular y su axón es la única eferencia del cerebelo. Van a los núcleos vestibulares o a los núcleos cerebelosos. La única eferencia de la corteza cerebelosa, concretamente. Aquí se puede ver el árbol dendrítico de las células de Purkinje. Y aquí con mucha mayor claridad, en este caso interaccionando con lo que son las fibras paralelas con las cuales hacen sinapsis las dendritas de las células de Purkinje. Acá se puede ver. Cada fibra paralela hace sinapsis con varias células de Purkinje. Las células Golgi 2, las dendritas, van hacia las dos capas del axón de las células Golgi 2, está relacionada con lo que es el glomérulo cerebeloso. Entonces el axón de las células Golgi interviene en lo que es una multisinapsis, que es el glomérulo cerebeloso, que analizaremos más en detalle. Las células grano, las dendritas forman el glomérulo cerebeloso y el axón de las células grano pasa a la capa molecular, se bifurca en forma de T formando lo que hemos visto como fibras paralelas. El cerebelo tiene muchas aferencias, fibras trepadoras, que son excitatorias, vienen en la oliva inferior lateral, se enroscan o trepan a través de las dendritas, sobre todo del Purkinje, las fibras musgosas, que también son excitatorios, vienen de distintas regiones, de médula, bulbo, núcleos de la base, corteza, llegan a la capa granular, hacen sinapsis en los glomérulos cerebelosos y en los núcleos cerebelosos también. Fibras de locus ceruleus, que son más inhibitorias. Las eferencias del cerebelo son inhibitorias. De la corteza cerebelosa, las eferencias son el axón de las células de Purkinje. El glomérulo cerebeloso está formado por el axón de las células Golgi tipo 2, múltiples dendritas de células grano, ramificación de fibras musgosas. Es una estructura multisináptica en la capa de células grano. Muchas funciones del cerebelo interviniendo en el tono, sobre todo en la coordinación, en la amplitud de movimiento, regulación de la marcha y otras. También actividades cognitivas. Aquí por detrás se ve el cerebelo y estamos viendo el tronco encefálico. Se ven algunos núcleos encefálicos con tinción negativa, dado que esta es una técnica en esta zona para mielina. Aquí se puede ver múltiples neuronas en el tronco encefálico, células grano en la capa granular del cerebelo, capa molecular. Corteza cerebral y sustancia blanca cerebral. Corteza cerebral y las distintas eferencias y aferencias. Básicamente, células Golgi tipo 1 de proyección, como ser células piramidales, estrelladas, fusiformes. Las que más llaman la atención son las piramidales. Las Golgi tipo 2 o de circuito local, que hay muchas, células en cesto, en cola de caballo, células enanas, células de axón descendente, distintas células piramidales. Células piramidales quizás son las más llamativas, dendritas, encontramos dendritas apicales o dendritas basales con distinta orientación. El axón que se va hacia la sustancia blanca, que habitualmente hay algunas no ramificadas, ramificadas, con colaterales recurrentes. Y las células piramidales, características con sus distintos árboles dendríticos y axónicos. Nuevamente la célula piramidal,
nuevamente con sus distintas prolongaciones. Y no es el único tipo celular, se encuentran muchos otros tipos celulares, que no detallaremos tan en detalle. La estructura en láminas de la corteza hay como 6 capas, capa molecular, con pocas células, células Golgi 2, la capa granulosa externa de pequeñas pirámides, la piramidal externa, la granulosa interna, donde hay sobre todo células estrelladas, la piramidal interna, donde están las más grandes pirámides, la capa de células fusiformes. Piramidal interna de grandes pirámides, piramidal externa de pequeñas pirámides, la capa granular interna, la capa granular externa, la capa molecular en la zona más superficial y la capa multiforme, células fusiformes. Constituyen las 6 capas del cerebro. Ahora, la corteza cerebral, esta es la neocorteza cerebral, lo que estamos viendo, que es la más nueva evolutivamente, casi el 90% de ella, donde se ven las 6 capas y es las capas más complejas, la mayor complejidad. Ahora, esta neocórtex es diferente según sea una córtex sensitivo, córtex motor, por ejemplo. La paleocorteza, ya más antigua, algunas zonas como el sistema olfatorio, el gibus parahipocámpico, el uncus del hipocampo, no siempre tiene las 6 capas. La arquicorteza, que es la más vieja, sistema límbico, hipocampo, 3 líneas, es la más primitiva. Existe también algunas zonas mesocortes, como en el giro cingulado, o la corteza insular, que es transición entre el arquicórtex y el neocórtex, con características intermedias. Es decir, el número de capas y las características de la capa de la corteza cerebral depende de las regiones. Nosotros lo que hemos descrito es el neocórtex, sobre todo el neocórtex motor, donde se encuentran las distintas. La estructura se disponen en columnas, las distintas regiones neuronales, que son las unidades anatómicas y fisiológicas de la corteza, cubren todo su espesor y se conectan entre sí por neuronas de circuito local. Y como hemos visto, según la zona de la corteza cerebral, y como hemos dicho antes, en lo que es, por ejemplo, el neocórtex, la frontal es diferente de la parietal que de la zona frontopolar. Médula espinal, hueso periósteo. Vemos, por ejemplo, aquí la médula espinal. La médula espinal tiene las astas de sustancia gris y la sustancia blanca periférica. Las distintas raíces posteriores que son sensitivas, las raíces anteriores que son motoras, las envolturas meningias, los ganglios anexos a las raíces dorsales. Y posterior por fuera podemos ver el hueso de las vértebras con hueso compacto, hueso esponjoso, médula ósea entre el hueso esponjoso. Médula espinal, conducto del epéndimo en el centro, las astas anteriores, intermedio lateral y posteriores, sustancia blanca medular, esas regiones con tinción negativa por la mielina, la parte de las columnas posteriores y las columnas anteriores y laterales de sustancia blanca. Las raíces anteriores en este caso, envolturas meningias, aquí y aquí, las arterias y venas espinales anteriores y posteriores, anteriores en este caso, el ganglio anexo a la raíz dorsal donde se ven somas neuronales. Bueno, diferentes tinciones, acá vemos oscura todo el neuropilo en lo que es la sustancia blanca y también vemos la sustancia gris con las diferentes astas, conducto del epéndimo, la salida de raíces anteriores y de raíces posteriores. Vemos la de las raíces posteriores. Los ganglios anexos a las raíces dorsales se ven en posición intermedia o anterior. Sustancia gris, donde vemos las motoneuronas alfa principalmente, hay otras motoneuronas gamma, por ejemplo, son básicamente multipolares de gran tamaño. El límite entre sustancia gris y sustancia blanca y todo lo que es la sustancia blanca medular. Los otros tipos neuronales, otros somas neuronales, todo el neuropilo. Tinción de Nissl, donde vemos las motoneuronas multipolares, oligodendrocitos, el núcleo de cromatina laxa y nucleolo evidente en ojo de búho. Sustancia blanca, donde no hay somas neuronales, el axón, vaina de mielina.
límite entre sustancia gris, donde hay somas neuronales, sustancia blanca, donde no hay. Sustancia gris, una motoneurona, los múltiples cuerpos de Nissen, sustancia blanca. Raíces dorsales, raíces ventrales. El conducto del epéndimo central, en el asta anterior, donde se ven motoneuronas de mayor tamaño, menor tamaño en las astas intermedias y posteriores. Y nuevamente podemos ver las distintas raíces ventrales y dorsales. Nuevamente podemos ver motoneuronas y otras células. Nuevamente podemos ver motoneuronas. Motoneurona alfa con abundante sustancia de Nissen. Distintas tinciones, acá podemos ver más que nada el neuropino. La técnica de Cajal, donde vemos los somas, tinción negativa del núcleo y todo el neuropino, porque podemos ver los distintos neurofilamentos. En el ganglio anexo a la raíz dorsal, donde vemos las neuronas, con el núcleo central, células de bastante volumen, núcleo central de cromatina laxa y nucleolo evidente, los anficitos o células satélites formándole un tubo o una corona alrededor del soma y también de las prolongaciones como cosa característica. Los ganglios raquídeos que hemos visto, recién hemos visto el ganglio anexo a la raíz dorsal, que es un ganglio raquídeo sensitivo, asociado a las raíces posteriores nervios espinales y hacia algunos pares craneales. Son neuronas pseudomonopolares, como hemos visto, salvo en el caso del ganglio asociado al nervio acústico, el octavo paracraneal, las células grandes, núcleo central, y hemos visto cómo se forma una corona o tubo de células satélites. Los autónomos, que son los que podemos ver, los simpáticos, están fuera de los órganos blancos, los parasimpáticos siempre están en la pared de un órgano. Las neuronas son multipolares, el núcleo es excéntrico, las células son más pequeñas y las células satélites envuelven en forma incompleta somas y prolongaciones y no forman un tubo o corona. Aquí vemos como ejemplo la médula espinal, el ganglio anexo a la raíz dorsal, con su prolongación periférica, su prolongación central y los somas en el ganglio anexo a la raíz dorsal, que es un ejemplo de ganglio raquídeo. Y después encontramos los ganglios prevertebrales o paravertebrales, que básicamente tienen componentes autonómicos, sobre todo simpáticos. De las astas intermedio-laterales surgen fibras a través, en este caso la raíz ventral sobre todo, que llegan a estos ganglios de carácter autonómico. Este es un esquema de las neuronas del GARS, del ganglio raquídeo, bien ordenada, el núcleo central, un tubo bien formado por todas las células satélite no tan ordenado en el ganglio autónomo. Ganglio anexo a la raíz dorsal, ganglio raquídeo, donde se encuentra el soma, el núcleo central y toda la corona o tubo de células satélites. Aquí se ve cómo se forman los distintos nervios que llegan, por ejemplo, al intestino, que pasan por distintos ganglios autonómicos, y por ejemplo a través de distintos ramos comunicantes blancos, por ejemplo, que intervienen en aportar fibras desde la médula espinal hacia los distintos ganglios autonómicos. También hay ramos comunicantes grises que intervienen a través de los ganglios autonómicos a aportar fibras para los nervios raquídeos. En el caso de los ganglios autonómicos, los núcleos son excéntricos, como se puede ver en algunas neuronas, y no están tan bien dispuestos los distintos células satélites. Como hemos dicho, en el caso de es distinta la transmisión simpática que parasimpática. Los ganglios simpáticos se encuentran en las distintas cadenas prevertebrales y tienen una fibra postganglionar larga. En cambio, los parasimpáticos tienen una fibra postganglionar corta y los ganglios parasimpáticos normalmente se encuentran en la pared de los órganos blancos. Y aquí vemos distintos ganglios autónomos. Otro caso. Esto corresponde al GARS. Son ganglios, en este caso raquídeos, del ganglio anexo a la raíz dorsal, con las células satélites formándole la corona y el núcleo central.
Nuevamente ganglio nexo la raíz dorsal y la corona muy bien formada en fisitos o células satélite. Los ganglios autonómicos con muchos núcleos que están periféricos y las células satélites no tan bien ordenadas. Los plexos, cuando hablamos de plexos tenemos que poner más típico en el tubo digestivo, donde hay somas neuronales asociados a células satélites. Las estructuras no están bien delimitadas y están interconectadas las neuronas a lo largo de la pared de un órgano, sobre todo en los intestinos. Y aquí encontramos otros somas neuronales correspondientes al plexo mientérico de Auerbach en el intestino. En los ganglios y plexos encontramos somas neuronales, no así en los otros somas neuronales entre las distintas capas de músculo liso del intestino. Sistema nervioso entero, que básicamente se ha dado a ver que estos plexos que se encuentran en el tubo digestivo forman prácticamente un sistema de características diferentes, donde los somas se encuentran entre sí asociados a células satélicos, algunas células intersticiales llamadas células intersticiales de Cajal. Hay otro plexo que se llama plexo submucoso de Meissner también. Algunos relacionados con la onda de contracción muscular o el tono muscular largo del intestino, otros relacionados con la secreción glandular. Y formando, también hay distintas células intersticiales y distintos, dentro de los distintos plexos neurales, con distintas características funcionales y distintos aminoácidos. Por ejemplo, algunas neuronas centéricas relacionadas con el peristaltismo utilizan en algunos casos serotonina, otros sustancia P, sistema nervioso parasimpático, oxidolítico o péptido intestinal vasoactivo, diferentes elementos, neuropéptido I en algunos casos.